jueves 7 del mes de mayo del año 2019, me voy a permitir hacer un comentario que seguramente, como todos los que hago, son sumamente discutibles, pero que creo que ahí se encierra lo interesante de la reflexión. Muchos italianos juristas mencionan que la ley no necesariamente es elaborada por el legislador, sino que muchas de las leyes en la práctica son elaboradas por los decisores jurídicos, lo que nosotros llamamos jueces. Y creo que solamente en parte tienen razón, es decir, tienen razón en lo que afirman, mas no en lo que niegan ni dejan de afirmar. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de causa, normalmente solamente hablamos de una sola causa. Es decir, nos olvidamos de que Aristóteles plantea diferentes especies de causas y ello nos permite entender mejor los fenómenos que queremos señalar o que queremos clasificar o que queremos analizar. ¿A qué me refiero? Nosotros en México tenemos lo que llamamos jurisprudencia. La jurisprudencia ciertamente es declarada por los jueces, que en el caso de México le llamamos magistrados, o tratándose de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea en salas o en pleno, le llamamos ministros. Muy bien, pues los ministros ciertamente declaran una norma, pero la pregunta es ¿quién provoca esta decisión? ¿Quién provoca estos resultados jurídicos que en muchas ocasiones superan a la ley misma? Tenemos inclusive una figura novedosa llamada declaratoria de inconstitucionalidad, que podríamos decir que invade el ámbito legislativo, ya que si no se atiende por los emisores de la norma, cuando la Suprema Corte de Justicia lo emite, entonces será publicado en el diario oficial y tendrá carácter de obligatorio. Podríamos decir que rompe de alguna manera con la llamada fórmula Otero. Pues bien, hoy me refiero precisamente a ese atrevimiento de muchos buenos juristas, de buenos abogados, que son los que provocan esas tesis, que provocan esa jurisprudencia. Y aquí, pues desde luego, quizás es una exhortación, o una, si ustedes quieren, provocación, para que quien tenga casos como los de homicidio puedan llevar a cabo esta reflexión. Me refiero específicamente a la norma en sendos códigos penales de la República Mexicana, en donde se habla de calificativas. Es decir, yo considero que estas calificativas son violatorias de derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque considero que tenemos específicamente lo que es un homicidio culposo y en el extremo un homicidio doloso, es decir, cuando se desea el resultado típico, queremos que se prive de la vida a alguien. Ahí hay una diferencia. Bueno, pero las calificativas no solamente van en el sentido de punir, de castigar lo que ya se castiga en el juicio normal, diríamos, es decir, en el
juicio en donde el delito de homicidio que se observa es doloso. Es decir, estamos hablando de una punibilidad de 10 a 15 años. Como ejemplo, cito el precepto legal atinente del Estado de México, en donde el delito de homicidio simple intencional, yo le llamo doloso, tiene, repito, una punibilidad de 10 a 15 años. Y el delito de homicidio llamado calificado va de 40 a 70 años de prisión. Es decir, es prácticamente una cadena perpetua. Pero, ¿por qué esta diferencia y por qué esta sanción tan grave, que yo digo que es atentatoria? Pues diríamos que hay una desproporción. Yo no atacaría en un amparo contra norma el hecho de que haya una desproporción. Yo creo que aquí el problema es de percepción. Quiero recordar la reforma que se hizo a la Constitución en 1993. Recordarán ustedes que para dictar un auto en aquel tiempo de formal prisión, es decir, antes de 93, se hablaba de ciertos requisitos. Pues bien, en 1993, desde mi perspectiva muy personal, entra una corriente diferente, la llamada corriente de pensamiento finalista. Esta corriente hace que ya no se hable que para comprobar o para dictar un auto de formal prisión se requiera comprobar el cuerpo del delito. Ahora se habla de un tipo penal, término técnico, término que establece sobre todo con precisión lo que son los elementos del mismo y que permiten una mayor cientificidad en tanto Ministerio Público como en los juzgados. Cuando se hace esta reforma, también se introduce un concepto fundamental, que es el llamado iter criminis, es decir, el proceso, el camino del crimen, el camino, llamamos nosotros, del delito, en sus dos grandes etapas, o en sus dos grandes fases, la interna y la externa. La interna cuando pienso, reflexiono, maduro la idea, es decir, medito cómo realizar ese resultado típico que en el caso que nos ocupa es un homicidio. Cómo privar de la vida a Juan, o a Pedro, o a Luis, o a quien sea. Elaboro mi proyecto mentalmente, selecciono inclusive los medios y después lo exteriorizo. Y esa conducta, cuando llega a consumarse, pues realiza ese delito de homicidio. Obviamente hay una premeditación, hay una alevosía, hay una ventaja, pero considero que a excepción de la traición, repito, la premeditación, la alevosía y la ventaja son elementos del iter criminis. Es decir, pensar en mantener esas calificativas que ya existían antes de la reforma, que se dejaron intocadas, es atentar contra un principio, non bis in idem. Es decir, no debemos castigar dos veces a una persona por el mismo hecho. Repito, creo que esto desde luego requiere un minucioso análisis, fortalecimiento de los argumentos torales que estoy dando, que es precisamente el iter criminis, para poder llegar a determinar que ese precepto legal que nos habla de calificativas como premeditación, alevosía y ventaja
debe declararse violatorio de derechos humanos. Hago la aclaración, no así la traición, porque la traición representa algo diferente al intercriminis, nada tiene que ver, es decir, ahí sí sería, ya bien pudiera ser un agravante o dejarla con la terminología de calificativa, es decir, posteriormente ya se requeriría de una reforma a este precepto que nos satura hasta la fecha las cárceles, pero el problema no es el de la saturación de cárceles, sino de que, repito, técnicamente es violatorio a ese principio que acabo de señalar de non bis in idem. No debemos castigar dos veces a una persona por el mismo hecho delictuoso. Y espero que con esto de alguna manera hayamos logrado entender claramente que, si bien es cierto, es el decisor el que hace o plasma una sentencia, esta simplemente es forma. Claro, también hay un razonamiento, pero ese razonamiento, esa sustancia y esa forma no son otra cosa más que producto de esa causa eficiente que, diría yo, es el abogado que esgrimió argumentos defensistas necesarios y suficientes para poder lograr una sentencia absolutoria y hacer, sobre todo, un cambio de paradigma. Y por hoy les agradezco su atención, muchas gracias y que tengan un magnífico fin de semana y que Dios los siga bendiciendo. Gracias, buenas tardes.